Entonces, vamos a comenzar nuestra temática. He demorado un poquito porque estamos entregando POAS, el avance de lo que hemos avanzado el año pasado, entonces por eso me he demorado un tanto. Déjenme ver, vamos a comenzar. Mientras arranco, cuénteme cómo les ha ido en su primer diagnóstico, en su prueba diagnóstica. ¿Todo bien? ¿Alguien quien haya tenido algún contratiempo? Ya, me alegra que sí sea jóvenes. Entonces vamos a mirar lo que tenemos para hoy. Voy a compartir, permítanme un ratito. Voy a compartir la pantalla. Y avíseme por favor si es que se ve bien. Se visualiza perfectamente, ingeniero. Okay, gracias por avisar. Entonces comenzamos con el capítulo primero que titula Propiedades de los fluidos. Y tiene este capítulo, como le señalaba la anterior clase, el propósito de que tengamos conciencia de que estamos tratando esta vez con un fluido, y en particular el agua. ¿Y qué es lo que le hace diferente cuando los comparamos con los sólidos? ¿Saben cuál es la diferencia, jóvenes? Es la tensión de corte. Miren, en un sólido, un acero, una madera, lo que ustedes piensen, es capaz el elemento de soportar acciones de compresión y de tracción. Y son valores grandes. Por ejemplo, del concreto, es algo así como 210 kilogramos por cada centímetro cuadradito que podemos nosotros medir. Es un gran esfuerzo pueden soportar. El acero puede soportar 10 veces más que eso, del orden de 4.000, 5.000 kilogramos, es decir, 5 toneladas por cada centímetro cuadrado de superficie. Sus tensiones de corte también son más o menos de ese orden. Por ejemplo, si el esfuerzo a compresión del concreto es de 210, más o menos el concreto tiene una tensión de unos 15 hasta 20 kilogramos frente a 210, 15 o 20 kilogramos por centímetro cuadrado. En el caso del agua, la clave para entenderla está en la tensión de corte también. El agua arrastra sedimentos cuando vienen crecida en un río y los mantiene en flotación, en suspensión, o los va arrastrando por el agua justamente debido a la tensión de corte. Es muy rara la ocasión que en hidráulica podemos pensar más bien en esfuerzos de tracción en el fluido. Tal vez podríamos pensar en esfuerzos de compresión, pero uno llega a entender mejor la dinámica, el comportamiento del agua o de cualquier otro líquido, cuando más bien hacemos alusión a la tensión de corte. Pero si ustedes tienen una percepción del valor de la tensión de corte, por ejemplo, en la madera, en el concreto, que les digo, es más o menos del orden de 10, 15, 20 kilogramos por centímetro cuadrado, en el caso del agua es mucho menos. Pero aún así, a pesar de que es muy pequeñita, sin embargo, cuando se manifiesta en su verdadera magnitud, es decir, cuando está en una crecida, ¿qué les digo? Que cada 10 años se presenta, arrastra bolones grandotes, de 1 metro, de 2 metros, 3 metros de diámetro, derriba troncos, hace caer laderas. Todo lo que ocurrió allí en la Taquiña, recuerden ustedes un par de años atrás, nada más es el agua. Agua, pero que esta vez magnifica su tensión de corte porque se ha unido con el barro. Agua y barro han formado una pasta muy viscosa y que, como les señalaba, magnifica su poder, magnifica la acción y así pueden horadar, formar cauces, hender la superficie del suelo y define nuevos cursos de ríos. ¿Recuerdan? Han debido ver ustedes en las películas las cataratas que nosotros podemos identificar ahora. Seguramente cientos o miles de años atrás no tenían esa posición, sino que el agua, cuando va vertiéndose por la cresta de la catarata, va desgastando justamente el umbral. Y si eso ocurre 1, 2 y varios años, paulatinamente la catarata va retrocediendo cientos y quizás hasta miles de metros. Y ese es el desgaste del agua. Lo mismo, si antes en un curso, en una llanura, el río comienza a correr por vez primera por entre los accidentes geográficos de la superficie,
transcurrido miles de años, de pronto le vamos a encontrar que ya comenzó a formar un caos. Que si siguen transcurriendo quizás millones de años, ya ha formado un cañón profundo por donde al fondo corre el río. Y esa es la acción del agua expresada a través de las tensiones de corte. Entonces vamos a pensar siempre, jóvenes, de que cuando hacemos alusión a los fluidos, hemos de asociar la tensión de corte antes que tensiones de tracción o tensiones de compresión. Miraremos. Entonces, para que nosotros podamos hacer un buen abordaje y ustedes tengan noticia adecuada, la mecánica de fluidos es una parte de la mecánica. Dicen ustedes la mecánica que ha sido más o menos establecida desde la antigüedad y por Newton también. ¿Recuerdan? Es la mecánica clásica. Luego se ha pasado a la mecánica cuántica, que parece que no obedeciera la segunda ley de Newton, sino más bien las ecuaciones que han establecido los investigadores Heisenberg, ¿qué les digo? Los Bohr y Einstein y demás. Entonces nosotros nos vamos a circunscribir dentro de lo que es la mecánica clásica y dentro de la mecánica la que le corresponde a los fluidos. Y se dice mecánica de los fluidos como ciencia. Y se distingue de la hidráulica porque la hidráulica es más bien una aplicación de la mecánica de fluidos pensando en el agua, pero es la aplicación. Los ingenieros, las más de las veces, nosotros utilizamos los conceptos que vienen de la ciencia y los aplicamos para resolver problemas prácticos. ¿Cuán alto debe ser un edificio para albergar a un determinado número de personas? ¿O cuán alta debe ser una presa para poder satisfacer la demanda, por ejemplo, de un determinado número de personas o tal vez un área a irrigar? Cuán grandes, cuán espesas deben ser sus paredes, cuán profundos tienen que ser los pilotes para que puedan soportar las cargas que vienen o son transmitidas de la estructura. Miren, son problemas que tiene que resolver el ingeniero. Entonces la hidráulica la vamos a ver desde ese punto de vista. Aprovecha la ciencia, mecánica de fluidos, para resolver los problemas cuando el agua está inmerso. Por otra parte, dicen, los fluidos se los distinguen en dos grupos, los gases y los líquidos. Es evidente la diferencia entre ambos. Los gases tenemos al aire y a todos los otros elementos volátiles que estudia la química. Una aplicación directa para cuando se está trabajando en el aire y para propósitos bastante prácticos es la aerodinámica. En cambio, la mecánica de los fluidos, cuando estamos centrando nuestra atención en líquidos, son todos estos que aquí cito y seguramente hay muchos más. Pero entre uno de ellos es el agua. Entonces, la mecánica de los fluidos, cuando hacemos énfasis en el agua, llamamos la hidráulica. Una aplicación de la ciencia para resolver los problemas que tenemos que enfrentar. Y ustedes lo van a hacer desde ese punto de vista. Van a ustedes ubicar, van a dar la orientación a un puente sobre un río conforme las líneas de corriente que el río presenta. No quizás en aguas bajas, sino más bien cuando venga precisamente en crecidas. Cuán espesos o cuán gruesos deben ser los pilotes o los pilares que tiene que soportar el puente. Cuán costoso habrá de ser un encauzamiento en un río a fin de que se le meta en cintura al río y se minore los riesgos de inundaciones o más bien de desbordes. Entonces esas cosas son las cosas prácticas, por eso le llamamos hidráulica. En la carrera se suele distinguir, esto es más o menos convencional, no es que sea fijo, dos grupos. Uno cuando el agua está fluyendo a presión y el otro cuando está fluyendo a superficie libre, se dice. Esto quiere decir que no está actuando la presión. Para que ustedes rápidamente asocien, flujo a presión, por ejemplo, es el agua que está bajando desde un tanque elevado que solemos tener en los barrios, ¿recuerdan? Los vecinos construyen un tanque elevado sobre columnas a fin de que haya suficiente presión en toda la red que llega a las casas. Entonces, ese es flujo a presión. Ustedes pinchan en alguna de las tuberías y el agua sale de la tubería como un surtidor. Ese es flujo a presión. Mientras que flujo a superficie libre es el correr del agua cuando no está sujeto a presión y la única fuerza que le moviliza es la gravedad. El agua en los ríos corre por efecto de que hay un ligero desnivel
en su superficie. Entonces corre al influjo de la gravedad. También estudia los embalses que puede no estar, puede no tener declive y el agua está estanca, o los mares, o los acuíferos, etc. Entonces es flujo a superficie libre. En la carrera tenemos dos materias que corresponden flujo a presión sobre todo. Esta, hidráulica 1 e ingeniería sanitaria, que lo van a ver el siguiente semestre. Mientras que el dominio de las de superficie libre son las siguientes. Hidráulica 2, que también van a ver el próximo semestre. Ingeniería sanitaria, obras hidráulicas 1 y 2, que son las aplicaciones de todo lo que están ustedes viendo ahora para dimensionar las estructuras de manera que ellas satisfagan los requerimientos a los cuales nosotros les tenemos destinadas, pero con suficiente seguridad de manera que no se ponga en riesgo ni la vida ni tampoco las inversiones que se hayan hecho. La hidráulica de ríos para encauzarlos, aprovechar ellos como vías de navegación, pero también con un toque de conservación del medio ambiente. Hemos de saber que no debemos intervenir en un río en forma torpe, porque la naturaleza, además de cobrarse la intromisión que hagamos, vamos a estar probablemente efectuando un daño ambiental al sistema, al ecosistema en este caso. Puertos y vías navegables que les comentaba la pasada vez, en la cual ustedes van a tener rudimentos de cómo un río natural que tenemos en el oriente podemos encauzarle, podemos adaptarle para que sea una vía de navegación con la menor perturbación posible. Temas especiales en hidráulica que ustedes van a mirar y modelos hidráulicos, que les decía que es una opción cuando se termina la matemática y parece ya no ver cómo resolver un problema. Los modelos hidráulicos están ahí para ayudarnos en la experimentación a tener una vivencia de cómo el sistema funciona. Y aquí tienen ustedes imágenes de algunas cosas que les van a ser familiares a ustedes. En la parte superior izquierda tenemos un embalse. Un embalse que ha sido seguramente artificialmente formado porque en el curso original del río se le ha interpuesto un obstáculo que es esta presa, que hace que se embalse, que se retenga el agua en la parte de atrás a fin de que ella se acumule y que la podamos aprovechar para cuando necesitamos. Y ver ustedes, parece que tuviera unos vertederos, se llama así, unas ventanas, por las cuales se permite que el exceso de agua se vierta por allí sin causar daño, porque puede ser que el río sea tan caudaloso que colma la capacidad que nosotros hemos pensado para el obstáculo y es necesario desaguar. Entonces es el vertido que se tiene. Y esas obras nos permiten, como a la derecha nos muestran, aprovechar para... Sí, sigue en la primera Ay, diapositiva. perdón. No cambian, no sé Ya, si está ya. cambiando. Ahí. Sí, he cambiado. Ahora se ve, sí, me descuidé. A veces este MIC, el MIC que han actualizado, tiene ese inconveniente. Sí, ahora está bien. Ya, gracias. Entonces les decía, el agua embalsada en la parte izquierda, por ejemplo, en la segunda imagen, arriba, tiene un desnivel que hace que descienda el agua en forma forzada y genere... Perdón un segundito. Un minutito, por favor. Así, jóvenes, les decía, una disculpa, ¿dónde me fui?
Entonces les decía, en la parte superior, al medio, se crea un desnivel del agua a la izquierda frente al agua que sale por la parte inferior. Entonces eso forza a que el agua salga con una velocidad. Y cuanto más grande sea esa diferencia de niveles, con mayor velocidad va a salir el agua. Y cuanto más alta sea esa velocidad, con mayor fuerza, entre comillas, va a hacer girar esa turbina que en la imagen de la derecha, superior derecha, existe. Y al girar se transforma la energía cinética de rotación en energía eléctrica. Entonces son aplicaciones que aprovechamos de la naturaleza amparados en la mecánica de fluidos para, en casos prácticos, resolver problemas. En este caso, generación de energía eléctrica. Y a la izquierda, en la parte inferior, hay una persona y una turbina. El agua ingresa por la parte inferior, por donde están más o menos las rodillas de esa persona, ingresa en esa tubería de forma caracol que se va estrechando y eso hace que se acelere con mayor eficiencia el fluido y haga girar las aspas, transformando la energía del agua, la cinética, en energía cinética. En la parte inferior es más bien una turbina de otro estilo. Es un jet de agua que sale de la tubería y choca contra estas aspas de esta rueda y la hace volar, como está mostrándoles acá en la imagen a la derecha. Entonces son preguntas, por ejemplo, en este caso, ¿cuánta energía eléctrica se puede generar si acaso la diferencia de niveles está? ¿Qué diámetro debe tener la tubería de manera que el aprovechamiento sea lo mejor posible? O quizás no uno, quizás convenga tener 2 tuberías o 3 tuberías corriendo a la par. Quizás valga la pena, en términos económicos, tener 2 tuberías paralelas de menor diámetro y que transportan el mismo caudal y generan la energía eléctrica. O quizás por las condiciones del mercado en ese momento sea mejor invertir en una tubería de mayor diámetro. Yo les digo que cuanto más grande es el diámetro, crece casi cuadráticamente el costo de la tubería. Entonces es necesario efectuar análisis económicos, técnicos y económicos a fin de elegir la opción más ventajosa. Por supuesto que todos estos análisis tienen que estar basados en un fuerte conocimiento de la hidráulica, pero también tener destrezas en el cálculo de los elementos de la economía. En esta otra imagen, a ver, he cambiado, avísenme si se ve. He cambiado de diapositiva. Sigue. Ok. Acá en la izquierda se tiene más bien un embalse, a la izquierda, en la imagen de arriba a la izquierda, un embalse que después distribuye, atravesando ese río por medio de un puente, distribuye a una ciudad para satisfacer las necesidades de todos los pobladores. Otra vez, preguntas que no son atingentes para nosotros es, ¿cuán grande debe ser el diámetro de la tubería matriz para abastecer a toda la población? Y luego, ¿cuán grande también deben ser los diámetros de los ramales a fin de que cada uno de los barrios reciba suficiente agua? Quizás convenga la distribución, como ustedes ven ahí, una malla completa de tuberías, pero quizá también podríamos pensar que no sea así un mallado, sino quizás podrían ser como si fuese un damero. No todas las tuberías circundan todo el territorio, podrían ser redes abiertas, que luego vamos a ver, que a un menor costo podrían también cumplir con el mismo objetivo. Para tal caso, quizás los diámetros debieran ser un poquito más grandes. Entonces, es necesario también hacer un análisis de cuál es la opción más ventajosa sin sacrificar las condiciones de serviciabilidad. Pero las tuberías, como se ve a la derecha, las tuberías no son pequeñitas, sino que tienen calibres grandes. En esa imagen que vemos debe tener por lo menos unos 300 milímetros las tuberías. Y ahí hay una T que permite que de la línea maestra de la tubería matriz se derive un segundo ramal que va a distribuir a otro barrio la cantidad de agua que queremos. Entonces, cuando estamos diseñando, han de tener presente de que sobre lo que ustedes están trabajando o las decisiones que están tomando son sobre varios miles de bolivianos. Entonces, hay que tener cuidado siempre con ello.
Otras de las explicaciones que los civiles tenemos siempre entre manos es sistemas de irrigación. En sistemas de irrigación en que se prescinde de los antiguos métodos y se opta por estos nuevos. Miren, son tuberías que están en forma aérea, a partir de las cuales, como si fuera una lluvia, se riegan los campos. Se piensa que estos métodos son más eficientes. Estas estructuras están montadas sobre ruedas, como observan. Están montadas sobre ruedas y van periódicamente irrigando los terrenos. O estos otros, miren, aquí en la parte inferior al medio son aspersores, tuberías verticales que en su extremo superior tiene un mecanismo especial que como si fuese lluvia va girando y va imprimando con el agua a los cultivos que están en su alrededor. Varios de estos permiten que se riegue también eficientemente. Otra vez las preguntas son, si un determinado cultivo, por ejemplo, zanahoria o tal vez lechuga o tal vez papa, que cada uno demanda diferente cantidad de agua, ¿qué diámetros deben tener las tuberías de manera que con seguridad y con suficiente presión lleguen a los puntos de destino? Entonces, esos son los problemas típicos que nosotros, cuando termine el curso, podremos resolver. Ok. Comentarios de ustedes, jóvenes. Ya, he pasado al 1.2, fluidos ideales y fluidos reales. Y este es uno de los puntos más delicados que se tiene. Es la hipótesis sobre la cual hacemos descansar la hidráulica clásica que vamos a abordar. Miren, dice, esa es la definición de fluido que se acepta. Fluido es una sustancia que no puede estar en equilibrio estático bajo la acción de esfuerzos cortantes. En razón de eso, no tiene forma propia, sino que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Es una forma elegante de decir que el papel que tienen los esfuerzos cortantes es trascendente. Miren, pero aquí dice, no puede estar en equilibrio estático, es decir, cuando está en reposo. Piensen en un vaso que es sobre la mesa, bajo la acción de esfuerzos cortantes. No dice sobre presiones perpendiculares ni tracciones, no. Privilegia los esfuerzos cortantes. En razón de eso, dice, no tiene forma propia, sino que adopta el recipiente que le contiene al tal fluido. Entonces, en un vaso de forma cualquiera que nosotros tengamos, piensen en un vaso de cerveza, un casco de chicha, lo que ustedes gustaren, le echamos el fluido y el fluido adopta justo esa forma. Porque las tensiones de corte son tan pequeñitas que se deforma fácilmente el fluido. Si le echamos, por ejemplo, ¿qué les digo? Madera dentro de un vaso, no lo vamos a lograr. La madera va a seguir íntegra dentro del vaso y no va a ocupar todo el vaso. ¿Por qué? Porque las tensiones de corte no permiten que se deforme y adopte la forma de ese vaso. Pero en el caso del fluido sí, existen esfuerzos de corte, pero son muy pequeñitos. Por eso es que adoptan esa forma. Esta otra hipótesis es bastante discutible, pero otra vez les digo, es la fundación, el fundamento, la piedra fundamental de la hidráulica, como la nosotros abordamos. Dice fluido a nivel macroscópico es un medio continuo, de latín viene esa palabra, aunque a nivel microscópico está constituido por moléculas y ellas tienen sus interrelaciones. A ver, déjenme que les comente esto. En la naturaleza nosotros sabemos que el nivel atómico está formado por déjenme recordar, neutrones, electrones y también los, ¿cómo se llaman los que tienen carga positiva? Protones. Exacto, pero también hay otras Protones, partículas. sí. Sí, exacto, pero hay otras partículas aún más pequeñitas, los quarks, los Los átomos. bosones, no, más chiquitos que los átomos. Los bosones, los quarks, y hay otros más que han ido descubriendo con el correr del tiempo. Cationes. No, más chiquitos que los átomos. Los átomos, recuerdan, era el nivel más pequeño de la materia, pero después han descubierto que no, pues,
que hay otros aún más pequeños. Entonces, miren, eso nos indica que la materia está particular, que son pedacitos de materia a nivel microscópico, a nivel atómico. Pero nuestra aproximación de la hidráulica que vamos a tener en este curso y en lo que viene, no vamos a hacer esa distinción, no vamos a suponer de que está formada por átomos, no, sino va a ser una materia continua, es decir, como si fuese una plastilina, un chicle que está formado no por átomos, no, sino es una materia íntegra, que puede estirarse y puede contraerse. Pero en el momento en que se rompa, por ejemplo, un chicle que lo estamos masticando, lo estamos estirando, una plastilina, en el momento que se rompa, deja de tener validez todo lo que ustedes van a aprender conmigo en este semestre. Nuestra hipótesis de partida va a ser eso, que el fluido, el agua, se va a mantener viajando, saltando, lo que sea, pero sin romperse. Si acaso se rompe, ya no va a ser un único fluido, sino van a ser al menos dos. El líquido más el gas, lo más probablemente el aire. Entonces va a ser un fluido bifásico, aire y agua. Y para eso hay que inventarse, no hay que inventar, sino que hay que adoptar otras leyes similares a las que ustedes van a ver. Entonces nuestro punto de partida es ese. El fluido que vamos a estudiar, el agua, es un medio continuo. Es decir, es un elemento que se estira como chicle y no se rompe. Y no está constituida por átomos, sino es una sustancia entera. Y esto que les digo es una herencia de las aproximaciones antiguas. Imagínense, 1800, 1900, en que no se tenía conciencia todavía de cómo era la mecánica cuántica. Pero funciona, sirve, porque nuestros problemas que resolvemos son problemas a nivel macroscópicos. Son grandes, es una presa, es un río, es una tubería, es agua, etc. No es a nivel microscópico. Entonces, esas leyes de la mecánica clásica todavía funcionan y sirven, por su simplicidad, para resolver los problemas que la hidráulica enfrenta. Ya, por favor, eso quiero que, si no me he explicado bien, me lo digan. Yo con mucho gusto lo voy a volver a repetir. Entonces, jóvenes, un fluido es diferente a un sólido. Un sólido puede soportar tensiones de corte grandes, por eso no se deforma. En cambio, un fluido, basta que le toquemos un poquito y ya se deforma. Un gas, el aire, el agua, la gasolina, cualquiera de ellos, basta que nosotros le perturbemos con una aguja, con lo que sea, cambia debido a la pequeña resistencia al corte que ellos tienen. ¿Está entendido, jóvenes? Preguntas, por favor, háganme preguntas. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. ¿Las nubes son fluidos? ¿Perdón? ¿Las nubes se consideran fluidos? No le puedo decir si se considera, pero yo creo que sí, en mi opinión, ¿no? Las podemos considerar fluidos, porque está formada por gotitas de aire, perdón, gotitas de agua en una maraña de aire. Recuerda, están en un estado gaseoso, deben ser unas pequeñas partículas. Nunca me he puesto a pensar, pero supongo que podríamos entenderlas así. A menos de que haya algo en contra, ¿no? Gracias. Más comentarios. ¿Por qué? Más comentarios, jóvenes, más preguntas. Ya, jóvenes. Entonces, el día jueves vamos a continuar la clase con esta síntesis. La hidráulica que nosotros vamos a ver es una aplicación de la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la ciencia y la hidráulica es aprovechar todas esas cosas que la ciencia ha deducido para intentar resolver problemas que se requieren. Y nuestro adalid, nuestro abanderado es el agua. Y el agua saben ustedes muy bien que es complicado. Todavía en Bolivia no tenemos una ley que sustituya la antigua ley de aguas. Es un tema re complicado, contaminación del agua, etc. Entonces comenzamos a dar nuestros pasos en esa dirección. Y lo que les señalaba y les decía, lo que marca la diferencia entre fluidos y sólidos es la tensión de corte. Los sólidos pueden soportar gran valor, mientras que los fluidos no.
Y el concepto de continuo que hace un minutito les decía. Continuo, suponemos de que es una sustancia que no se rompe, que se deforma, pero que no se rompe. Si acaso se rompiese esa columna, por cualquier razón, entonces tenemos que aplicar otras ecuaciones que corresponden a fluidos bifásicos, que están constituidos por dos fases, una fase líquida y una fase sólida, y que no es precisamente el objeto de este curso de hidráulica 1. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, entonces Sí, ingeniero, estaba muy claro. ya. Entonces, con esa ilusión, jóvenes, yo me quedo hasta el día jueves, que vamos a volver a la clase. Estas diapositivas se las voy a colgar aquí en el Classroom para que ustedes le echen una mirada. ¿Listo, jóvenes? Hasta el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.